Así que nada, bueno, ya estamos ahí Sí, en el aire a tope. Y nada, bueno, por empezar un poquito, me gustaría hablar de Ombra, que ha sido tu último trabajo, y quisiera saber pues, cómo surge un poco el concepto de este disco. pues la verdad es que barajé muchos títulos diferentes hasta que di con este, ¿sabes? Un poco surgió porque, bueno, todo gira un poco en torno a la sombra, ¿no? A la sombra del ser humano, todas las canciones y todo el concepto del disco. Entonces no quería llamarlo así tal cual, sombra, y se me ocurrió quitarle la S, que quedaba más como si fuera el nombre de un personaje o algo así, ¿no? Ombra. Y un poco fue así un poco como surgió el tema. Luego miré en Google, ¿sabes? A ver si había alguna otra cosa. Sí, Y bueno, hay un grupo que se llama Ombra Español, no sé si son de Valencia o Barcelona, no recuerdo bien. Me gustaría sí, conocerlos algún día. Y luego en catalán, creo, y en italiano, sí, Sombra se pregunta sí, también. Entonces de repente, pues todo mira, cobró surgió. sentido un poco. Sí, pero bueno, viene un poco de ahí, como reducir la palabra sombra a ombra para que tiene como si fuera más el nombre de un personaje, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue todo el proceso creativo y compositivo de este disco? Pues hay canciones, mira, te puedo decir que hay una canción que se llama Pura Maravilla, que es una canción de hace muchos años, de hace 12 años, del 2008 por ahí. Y, y luego hay canciones, son canciones también, algunas de hace tiempo, como esta, que fui recopilando, que fui descartando también de otros discos, ¿sabes? Y, y bueno, un poco se fue gestando ahí, hará un par de años, recuerdo el verano del 2018 por ahí. Ahí empecé a juntar canciones, empecé a hacer algunas nuevas, empecé a escribir cosas nuevas también, empezó a salir el concepto de disco y luego pues fue un poquito evolucionando. Yo se lo enseñé a Manuel Cabezalí porque ya quería grabar y producir de nuevo con él y ya le enseñé hace mucho tiempo, ¿no? Las canciones, las demos que tenía y tal, un poco en esa época, que te digo. Y bueno, todo fue muy rodado, la verdad. Ujú. ¿Cómo fue también ahora que hablabas de Manuel Cabezalí, cómo fue volver a trabajar con él? Porque bueno, no es la primera ocasión que, bueno, grabas disco con él. Sí, pues fue como siempre súper guay, ¿sabes? Ya te digo, yo sabía que digamos que el tipo de sonido y el tipo de producción que quería, pues él también la iba a abordar, Ujú. como sucedió con Punto Cero y vamos, no tuve ninguna duda, ya desde el principio ya lo tenía en la mente, él no barajé ninguna otra posibilidad, Ujú. ¿sabes? Y fue todo un poco un proceso similar en el sentido de que le enseñé las demos, las fue viendo con calma, luego tuvimos una reunión en la que le expliqué un poquito toda la idea del disco y tal, y un poco el sonido que me gustaría conseguir. Y luego pues ya agendamos ahí primero la preparación, ¿no? De las canciones para cerrarlas bien y redondearlas. Y luego tuvimos los primeros ensayos con Juanma, el batería. Ujú. Y bueno, y ya empezó a salir todo, ya se empezaron a armar, digamos, las canciones muy rápidamente. Y luego Ujú. ya, pues ya la preproducción y luego ya entramos a grabarlas en el estudio. Ujú. Bueno, en este disco, en Ombra, sí que se aprecia como cierto cambio a nivel musical, sobre todo. Es como que tiene un toquecillo más rockero y tal. ¿Cómo ha sido esta evolución, digamos? ¿Cómo ha sido todo el proceso este
cambio de sonido y demás. Pues fue un poco de manera natural, ¿sabes? Yo realmente este tipo de sonido ya llevo tiempo con ganas, también llevaba tiempo con ganas de hacer un disco así, la verdad es que años. Ujú, Y entonces fue todo muy de manera natural, de repente, como te digo, pues tenía un poco las canciones y, y para mí le pedían ese tipo de sonido, ¿sabes? Y ese tipo de producción más rockera y un poco las reminiscencias que tenía en la cabeza, pues era sobre todo todos los grupos que había escuchado yo en los 90 cuando empecé en las bandas a tocar la guitarra y a escribir y a componer canciones. Un poco yo mamé mucho esa onda también ujú, de, del rock y el pop de los 90, ¿sabes? ujú. Entonces fue todo muy natural en el sentido de que lo tenía todo eso dentro y necesitaba sacarlo de alguna manera y aún no lo había sacado, creo. Mis anteriores discos pues no van tanto por ahí y bueno, y este fue el momento y ahí está. Ujú. Qué bien. Ombra vio la luz justo en el mes de marzo y fue, si no me equivoco, como unos días antes de que empezara toda la movida también con el estado Y de alarma y demás. Eh, una- ¿Cómo fue mm, como esa experiencia? ¿Cómo lo viviste también? pues la verdad Y, bueno, sí, pues mira, eh, justo cuando salió el disco, aunque estaba todo ya en el aire, esto de la pandemia y tal, pues la verdad es que fue muy guay, con muchas ganas, pero ya en una semana prácticamente que llegó todo esto y la verdad es que se me paralizó todo completamente, todo lo que tenía organizado, eh, digamos que tenía hablado, me iba a ayudar una persona también a, a sacarlo, a promocionarlo. Tenía más o menos los conceptos de presentación ya también prácticamente casi todos cerrados. Eh, la idea de cómo iba a, a sacarlo, o sea, cómo le iba a dar boom, digamos, al disco, cómo iba a hacer la promo y a comunicarlo y al final se me fue todo al garete. Entonces lo pasé bastante mal, la verdad. Para mí fue un confinamiento duro en el que opté por no ni siquiera hacer conciertos en las redes, desaparecí de las redes completamente y bueno, empecé a darle vueltas a ver cómo organizar para el futuro y cómo poder darle salida, que aún estoy en ello, también ahora mismo, ¿sabes? De cómo sí, que enfocar de nuevo, hace... Ujú, porque bueno, aún ahora pues sigo, no sé cuándo daré los conciertos de presentación del disco, aún está todo en el aire, ujú. estoy Estás ahí. esperando un poco pues a ver cómo va evolucionando todo esto, ¿sabes? Ujú, Y sí, y un poquito pues eso. La verdad es ujú. que fue un momento ahí, No, bueno, bueno, le pasó a más complicado. gente, ¿no? Sí, Un sí, sí. momento así complicado Sí, al final, y lo dejé. sí, al final toca, también es como que nos hizo parar a todos y al final, yo que sé, te hace replantearte muchas cosas, evidentemente. Muy difícil. Sí, sí, total. Y bueno, luego, claro, el contexto, ¿no? Que tan, o sea, que nos lo pone tan difícil a los músicos, ¿no? El contexto en el que estamos, o sea, Ujú, y a la cultura en general. Entonces, sí, pues, total. bueno, cada uno lo va haciendo como ve y como... Y en mi caso, pues decidí, como te digo, parar, reflexionar y bueno, y Sí. darle tiempo y ver cómo se enfoca en el futuro, ¿sabes? Ujú. Bueno, a pesar de todo, ¿cómo ha sido un poquito la acogida por parte
del público, aunque fuera un poquito a través Y de la pantalla. lo, lo malo es que, claro, al no poder darle el boom, digamos, que quería, pues tampoco, yo soy consciente de que aún no llegó a mucha gente. O sea, este disco tiene que escucharlo mucha más gente, ¿sabes? Pero el recibimiento, sobre todo, por ejemplo, en las redes, en Instagram, fue muy bueno, la verdad. O sea, en general, la gente compartió también canciones que le molaban más del disco, gente que me comentó que lo estuvo escuchando durante el confinamiento ahí, que lo quemó el disco, ¿sabes? Entonces la verdad es que en ese sentido contento porque sé que hubo personas a las que le llegó y que lo disfrutaron y que les llegó el disco, vamos, las canciones. Ujú. Pero bueno, Sí, espero poder llegar a más gente, sí. a Seguro que, mucho más. seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, a ver también si toda esta situación da un poco de tregua y al final también puedes presentarlo en directo, que eso siempre es como un plus. Sí, claro, claro. Yo creo que habrá que esperar para el año, Sí, sí, pero sí. bueno, ya se Ya, hará pero a pronto. ver, yo qué sé, a ver si mientras tanto, aunque cueste volver a la antigua normalidad yo qué sé, de conciertos con aforos completos y demás, a ver si mientras tanto durante el camino se pueden ir haciendo cositas, ¿sabes? Aunque sean conciertos Y más reducidos. me estoy planteando que no me lo había planteado en su momento y en el confinamiento, hacer algún concierto online también. Bueno, ya lo iré anunciando, ¿sabes? Ya lo podrá ver toda la gente, pero sí que me lo estoy planteando Ujú. de manera acústica, claro. Sí. Pero, claro, es que lo que pasaba con este disco es que sobre todo es un disco de banda, ¿sabes? De banda en eléctrico, en escenario, Ah, digamos, de banda de rock, ¿sabes? Entonces, por eso, por eso decidí no hacer conciertos online. Entonces, bueno, ahora me lo estoy replanteando y estoy tratando de adaptar, ¿sabes? Todo a este más formato, vamos. acústico. Ujú. Pero sí, sí, habrá algún concierto y algunas cosas ahí en las redes. Bien, bien, estaremos atentos entonces para ver el directo, aunque sea en streaming. Eh, Claro. bueno, también quería preguntarte, el disco vio la luz después de una campaña de crowdfunding, porque ha apostado un poquito por este método y también cómo fue un poco la acogida por parte del público. Bueno, es un método que ya utilicé, es la segunda vez que lo hago, ya lo hice con el primer disco que grabé aquí en Madrid, bueno, que grabé en Madrid, eh, punto cero y tal, que tuve una experiencia buena en el sentido del acogimiento de la gente y tal, no tan buena en el sentido de que es muy estresante hacer un crowdfunding, ¿sabes? Imagino. Porque requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho ímpetu de estar constantemente en las redes, en las plataformas lanzando reclamos, ¿no? Para atraer a la gente. Ujú. Y esta vez pues fue muy parecido, ¿sabes? Al anterior, en ese sentido, ¿no? Bueno, de tratar de hacer contenido, de tratar de hacer vídeos, de tratar de estar en las redes para poder llegar a la gente y que la gente pues se involucre un poco, ¿no? Ujú. Y bueno, muy contento como siempre con la gente que al final aportó y que me ha ayudado. Tengo que decir también en general que aún hay una recompensa del crowdfunding que aún no está hecha por todas las circunstancias, tanto del contexto de la pandemia como personales, pues al final se ha alargado bastante, que es el poemario Ombra, que es una que tengo muchas ganas de tenerlo ya. Ya está, digamos, el contenido hecho. Va a ser un poemario en el que se va a alternar dibujos de María Maquieira, que es la chica artista que me hizo todo el arte del disco, Ujú. y poemas de Juan Lumora, que están basados en las canciones. Y entonces, bueno, ya lo tenemos ahí, falta editarlo, digamos, ¿no? Imprimir. Entonces, bueno,
espero ya que a final de este año, muy pronto, pues ya iré avisando a todos los mecenas que escogieron esa opción, pero pronto estará ya fuera. Y haremos algún evento también para presentarlo, Ujú, mezclando un poquito, bueno, con los dibujos de María expuestos y ujú. recital de Juanlu Qué y bueno, qué música. bueno. Sí, bueno, ya iremos anunciando todo eso. Qué bien. Pero ya te digo, en general, pues muy guay y muy estresante a la vez el crowdfunding. Imagino. Sí, ir a contrarreloj al final es lo que tiene también, que vas ahí pendiente de llegar, no llegar. Pero. Tienes que tratar de tener todo bien organizado y preparado para... Ujú, ujú. Bueno, has mencionado justo el tema del poemario Ombra, que ha sido una de las recompensas del crowdfunding, aunque ya has comentado un poquito, eh, quería preguntar que cómo surge un poco la idea de introducir como esta especie de regalo y también cómo fue trabajar mano a mano con Juan Lumora y con María Maquieira haciendo los dibujos. Pues fue genial. La verdad es que estupendo y súper fluido y súper fácil trabajar con ellos. Y está siendo. Ujú, Porque, bueno, aparte de escoger, de que me vinieron al dedo, como anillo al dedo para la música y para las canciones de este disco, o sea, lo vi muy claro desde el principio. Primero cuando conocí un poco a Juan Lumora y su poesía. Eh, bueno, yo lo conocí también en algunos conciertos y micros abiertos de Madrid, ya lo conocí un poco de ahí, pero luego también de leer un poco su poesía. ujú, Y la verdad es que me encantó, porque yo antes de escribir canciones escribía poesía, si se puede llamar así, para mí sí que lo era. Y aún ahora lo hago a veces, a veces letras de canciones parten de poemas, ¿no? Y entonces siempre ha estado ahí la poesía. Y es algo que siempre tenía un poco pendiente de tratar de hacer algo, música, poesía. Y luego con María también, como decía antes, o sea, cuando vi su pintura y sus dibujos, es que me encantaron. Esa mezcla que tiene digamos, de tradición y de modernidad, me encanta en su pintura y lo vi súper claro, el estilo que tiene, la temática, lo vi súper claro para Ombra. Entonces ya me puse en contacto con ella rápidamente hablamos y le pareció genial, le enseñé las canciones, le gustaron, igual que con Juan, ¿no? El proceso fue un poco así, yo les iba enseñando las demos, aún ni las tenían grabadas ni nada, y ellos las fueron escuchando y bueno, un poco de ahí Juan Lu empezó a escribir sus poemas basados en cada canción y que tampoco quiero adelantar nada en cuanto a eso así concreto. Y María le empezó a dar también forma, empezó a hacer dibujos, tuvimos varias reuniones con ideas que yo tenía también en la cabeza y luego ideas que aportó ella ujú. tanto para el arte del disco como para los dibujos. Ya conoceréis los dibujos del poemario también porque son alucinantes. Y ya te digo, como me sucede siempre, un poco intuitivamente me dejo guiar por las personas con las que de repente admiro por una parte su trabajo y veo que siento algo ahí dentro que veo que es esa persona la que tiene que ser y también porque la relación personal es muy buena y eso para mí es muy necesario también cuando trabajo con artistas, que el humano y que la parte personal también conecte conmigo y su sensibilidad. Y con ellos fue así desde el principio, entonces, sin duda ninguna, vamos, de trabajar con ellos. Qué bien. Del poemario, bueno, no sé si sí que es verdad que surge un poco como recompensa el crowdfunding, pero no sé si has planteado a lo mejor después o publicarlo o hacerlo accesible Sí, también al resto de gente. sí.
Aún, como no está nada concretado, pero sí que puedo adelantar que habrá copias a la venta, más allá de las recompensas, ¿no? Del crowdfunding. Haremos copias para vender. Estamos planificando también pues, algún evento, algún, como decía antes, concierto, recital, para poder presentarlo los tres, probablemente en Galicia, Madrid, quizá Barcelona. Bueno, iremos viendo a ver cómo se va dando todo y dónde, dónde es factible de hacerlo, vamos. Pero algo haremos y después también pues barajando la posibilidad también de los propios dibujos, por ejemplo, que van a ir en el poemario, pues que también se vendan de forma independiente. Bueno, estamos dándole un poco aún forma a eso, ¿sabes? Pero sí un poco todo lo que te comento. O sea, la gente podrá conseguir todo lo que estamos creando. Qué bien, qué ganas de tenerlo todo, y también yo creo que es una idea chula el hecho de que se vayan mezclando como varias facetas de lo que es el arte, ¿sabes? Que la música no se cierra solo en la música, que haya Y como que lo pintura, completa. dibujo, poesía, sí. Que sea algo Sí, transversal al final. sí. Ya veréis que luego el poemario es un poco también la idea, se va a ver todo eso plasmado, ¿no? La verdad. Qué Así guay. que sí, siempre me gustó mucho esa idea. Yo estudié historia del arte también hace muchos años en Santiago de Compostela y no sé si de ahí, de estudiar a muchos artistas que me acuerdo de Wagner, el músico de Wagner, de las obras estas, que el arte total le llamaban, ¿no? Que era poder aunar diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Y que bueno, que hizo mucha gente, muchos artistas. Eso la verdad es que me fascina, porque me parece que se encuentran diferentes caminos y se crea algo mucho más completo, ¿no? Total. Sí, entonces bueno, ojalá que guste también el poemario. Seguro que sí. Bueno, quedan ya las dos últimas preguntitas, que son con las que me gusta cerrar siempre. Y la primera de ellas es: ¿qué canción de Artabe es la que mejor define el momento en el que estás y por qué? Pues, pues a ver, es complicada un poco, ¿eh? Sí, sí, Podría sí. decir dos, diría dos. Una es Punto Cero, la canción que da nombre a mi anterior disco, Punto Cero, porque estoy por el momento en el que estoy, ¿no? Que bueno, he decidido venirme a vivir a Barcelona ahora mismo, cambiar un poquito de aires y empezar aquí una nueva etapa. Entonces es un nuevo punto cero en mi vida, quizá por eso Punto Cero. Y luego, quizá de Ombra, el bucle infinito, que fue single de Ombra en su momento, lo sacamos como single ahí cuando salió, antes del confinamiento. Y bueno, es una canción que habla un poco de esos bucles infinitos emocionales y mentales en el que a veces a los que a veces nos agarramos o nos vemos ahí metidos en una rueda, ¿no? Como un ratón ahí que no para de girar. Y, y a veces me ocurre en la Sí, actualidad. Y también por el contexto, ¿no? Le pasará a mucha gente de que la cabeza... sí, entra en bucle y no sale. Y entonces, pues quizás esas dos canciones son las que ahora mismo me vienen a la cabeza por el momento en el que estoy viviendo. Sí, Bien. Punto Cero y el bucle infinito. Le invito a la gente a que la escuche. Las dos. Las apuntamos, y también desde aquí invitamos a todo el mundo a que las escuche. Así que, bueno, y ya por cerrar un poquito, ¿cuál es la mayor locura que has cometido por la música? Por la música. Pues mira, una vez me acuerdo, o sea, no por mi música, no cuando tocaba yo, sino
Yo era muy fan de Sonic Youth, del grupo Sonic Youth, en los 90 precisamente. Yo de repente cuando se compraban CDs en las tiendas de discos, pues yo bueno, me compré toda la discografía, todos los discos, todos los CDs de Sonic Youth. Y recuerdo que unos carnavales yo soy de Ferrol, y estábamos en un bar allí mítico de Ferrol, en carnavales y tal, un poco de fiesta, y de repente mirando el periódico, pues vimos que tocaban Sonic Youth en Asturias. Pensamos, ponía Oviedo, ponía que era en Oviedo, en el Teatro Jovellanos, no me acuerdo cómo se llamaba el teatro ese. El Sí, caso es que al final sí, decidimos ir. Lo que pasa es que no teníamos dinero, éramos chavales y la verdad es que no teníamos mucho dinero y no teníamos entrada ni nada, entonces fuimos en plan locura. Teníamos el billete de ida del tren para ir hasta allí, pero no teníamos ni dinero ni para comprar la entrada, no sé, o sea, igualdad. Y entonces lo más loco fue que llegamos a Oviedo, empezamos a buscar como locos el teatro donde se supone que iban a tocar Sonic Youth y no lo encontrábamos. Y hablando con gente de la calle, Sí. nos dijeron que ese teatro, que creo que era Teatro Jovellano, si no recuerdo mal, que estaba en Gijón, que no era Oviedo. Ostras, Bueno, pues al final no estábamos en el sitio adecuado, era en Gijón el concierto de Sonic Youth, entonces cogimos igualdad. el último bus que había, que aún nos quedaba un poco de dinero para coger el bus, Sí. y al final cogimos el último bus y llegamos allí cuando ya era de noche, ya había acabado el concierto, llegamos al teatro un teatro muy bonito, estaban las puertas abiertas y ya había acabado, estaban recogiendo, estaban los técnicos allí Sí. recogiendo los cables, los técnicos de Sonic Youth. Me acuerdo que había una chica con el pelo rojo, así, con medio rastas ahí, ¿no? Sí. Y entonces les fuimos a preguntar, oye, pero ¿y el concierto y tal? No, no, ya finish. Y al final, pues nada, pues nos quedamos sin ver Pues a con las Sonic Youth, ganas. con las ganas, y al final, bueno, fuimos a la parte de atrás a ver si en plan fans totales, a ver si los Sí. veíamos, no los vimos, nos dijeron que tocaban al día siguiente, Y se habían y, ido. y al final, pues mira, nos compensamos, fuimos a una fiesta que había como especial Sonic Youth, allí Sí. en, en un bar allí en el puerto de Gijón, que lo llevaba el bajista de Mantarray, y allí fuimos a la fiesta esa, que nada, pinchaban canciones de Sonic Youth y de esa época, de Noise y bueno, lo pasamos bien, nos quedamos sin ver a Sonic Youth y bueno, nos quedamos con esa anécdota tan Sí, loca. Luego volvimos, para llevábamos una guitarra y estuvimos tocando bastante en la calle para poder volver y sí. efectivamente hicimos dinero para volver. Para pillar el autobús de vuelta o el tren. Sí. Y así fue, Buenas ya locuras. ves, éramos Buenas muy chicos. locuras. Qué bien. Jope, pues hasta aquí la entrevista y nada, como Oh, pues siempre, gracias, Lourdes. ha sido un placer y bueno, también muy guay saber que estamos cerca, así que para lo que necesites, ya sabes que por aquí estamos. Pues lo mismo digo, a ver si nos vemos próximamente. Sí, sí, espero que sí, a ver si pasa todo esto y nos podemos mover entre ciudades. Así que nada, eso, un súper placer.